Hemos visto en estas noches, aunque venimos hablando del Sermón del Monte, dentro del Sermón del Monte descrito en San Mateo, está el Padre Nuestro, ¿cierto? Y habíamos visto entonces que Jesús enseñó a orar y dio 6 pasos en el Padre Nuestro para la oración. 6 pasos que deberían ser la forma. Si es el Señor Jesús el que me enseña a orar de esa manera, yo sigo sus pasos. Hombre, que es que a mí me gusta más la oración de Hades. Que es que la Biblia habla de la oración muy... Sí, pero realmente son momentos donde o alguien hizo una oración de Dios, ¿cierto? Ay, que la oración de Hades él la hizo en estos pasos. Ah, bueno, haga la oración de Hades. Realmente uno va a aprender viendo a Hades, la oración de Hades, va a aprender de cómo Dios respaldó su momento. Pero cuando Jesús dice, cuando vayan a orar, oren de la siguiente manera, yo prefiero orar como Jesús me enseña a orar. Muy bien. Y en la forma como Jesús nos enseñó a orar, entonces nos dice que cuando fuéramos a orar, oráramos Padre nuestro que estás en los cielos, santificado. Y yo les decía que los maestros del tiempo de Jesús no es que fuéramos a orar, entonces la oración del Padre Nuestro es el rezo del Padre Nuestro, porque los versículos antes dice que cuando vayamos a orar no hagamos vanas repeticiones. Entonces la oración del Padre Nuestro son 6 pasos, los maestros del tiempo de Jesús daban pasos, daban bosquejo de sus enseñanzas. Jesús dio un bosquejo del Padre Nuestro, entonces dijo, cuando ustedes oren, no hagan vanas repeticiones. Ay, no, está diciendo que entonces no es repetir un rezo, y que cuando oremos vamos a decir, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Primer paso de la oración. Venga tu reino, hágase tu voluntad en el cielo, así también en la tierra. Segundo paso. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Tercer paso. Y ya hemos hablado del primer paso, antier, segundo paso ayer. En la mañana hablé del tercer paso. Cuarto paso, perdona mis deudas como también perdonamos a nuestros deudores. Quinto paso, no nos metas en tentación, mas líbranos de mal. Y el último, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces hoy voy a hablar de este paso tan importante que a veces nosotros hemos obviado dentro del Padre Nuestro, ¿cierto? Ya vimos que nos acercamos a Dios, adoración, alabanza, delante de la presencia de Dios, muy bien, entonces es como desarrollar una relación correcta con Dios, adorándolo. Segundo paso, venga tu reino, hágase tu voluntad, que es soltar el reino de Dios y establecer prioridades. Tercer paso, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Entonces es orar por la provisión diaria y apropiarme. Y veíamos 2 tipos de pan, ¿cierto? Él se presenta como el pan de vida. Juan está presentando también el capítulo 6 de Juan. Está hablando acerca de él, yo soy el pan de vida. Y ellos no lo entendieron y ellos decían, vea, este ya quiere que nos lo comamos. Porque lo que ellos querían era que él les diera. Y él les dijo, no, hoy no les voy a dar. Hasta ese capítulo anterior había alimentado a una gran multitud, pero en ese momento dijo, yo soy el pan de vida. Y algunos decían, este quiere que, ya este se está comparando con pan, porque lo que quería, y él les empieza a describir lo que pasó desde el Antiguo Testamento, y él les dice, no, yo no les voy a dar lo que ustedes están pidiendo, lo que yo les quiero dar es darme a mí mismo como el pan de vida. Y en el capítulo 4 es establecer relaciones interpersonales, y dice, perdóname Señor, de la misma manera que yo perdono a los que me hacen mal. Duro. ¿Por qué? Porque muchas personas podríamos decir, Dios mío, si me perdonas como yo perdono, entonces no me vas a perdonar. Imagínese, de la misma manera que yo perdono a otros, así dice el Padre Nuestro. O sea que, ¿cómo es el perdón de Dios a nuestras vidas? De la misma manera como yo perdono a otros, Dios me va a perdonar a mí. Entonces algunos dicen, no, yo voy a orar el primer paso del Padre Nuestro, el segundo, el tercero, y me salto al quinto. Hermano, esto es como una escalera. Yo doy el primer paso, subo al segundo, al tercero. No puedo obviar ninguno de estos pasos. Más bien tendría que pensar y decirle, Dios mío, dame la capacidad de perdonar. ¿Cómo poder perdonar, cierto? La pregunta es, ¿qué deudas? Porque perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. O perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos, ¿cierto? En Lucas 11:4 va a decir, y perdona nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a los que nos deben o a las personas que han cometido contra nosotros cosas.
Entonces, aquí está hablando de algo muy tremendo porque lo que está mostrando es que yo debo de perdonar toda ofensa, todo pecado, toda afectación que han hecho contra mí, pero también dice perdona nuestros pecados. Cierto, lo dice el texto paralelo. Muy bien. ¿Recuerdan cuando veíamos Mateo 18, que estábamos hablando acerca del perdonar a un hermano, ¿cierto? Y yo quiero que vaya también conmigo a Mateo 18. ¿Me acompañas? Mateo capítulo 18, el verso 23 hasta el 33, 35. En Mateo capítulo 18, del verso 23 en adelante, donde está hablando la Biblia de dos personas y le llaman los dos deudores. Y entonces dice que el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. Estamos hablando de una cantidad de dinero exorbitante. Y comenzando a hacer cuentas le presentaron uno que le debía 10.000 talentos y a este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten piedad conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y no lo dejó endeudado, dijo que le perdonó toda la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló uno que de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Imagínense, 100 denarios, que estamos hablando de cantidades diferentes porque la suma del otro a 10.000 talentos es una cantidad exorbitante en dinero y este le debía solamente le debía 100 denarios. 100 denarios es como decir hoy más o menos 250.000 pesitos. El otro le perdonó una millonada y este se encuentra con alguien que le debía pues 250.000 pesos. No es cualquier cosa para alguien que lo necesite y realmente 250.000 pesitos es plata, pero para la suma que le fue perdonada y después de haberle perdonado esa suma, hombre, se encuentra con alguien: no, hermano, sabe que yo estoy de buenas pulgas hoy, me perdonaron, yo te perdono. No, hermano. La Sagrada Escritura dice que entonces su consiervo postrándose a sus pies le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré. O sea, la misma actitud que este hombre asumió con el rey, ¿cierto? Con este hombre, el rey, que quiso arreglar las situaciones. Y entonces postrándose a sus pies le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagara la deuda. O sea, este sí hizo la terrible, ¿no? Le perdonaron tanto y no tuvo misericordia con el otro. Qué terrible la situación del ser humano. Qué bajos somos los seres humanos. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda que te perdoné porque me rogaste, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a sus verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con todos vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¡Ay, qué sentencia tan grande! Jesús dice que oremos y le digamos: Padre, perdóneme así como yo perdono. En el Padre Nuestro. Ah, no, entonces mejor orar la oración de Javes, porque ahí no me está diciendo Dios que, pero aunque usted no lo ore de esa manera, el Padre Nuestro enseña eso. ¿Cuántas personas nos han afectado en la vida? Piense cuántas personas te han hecho daño que tú no has podido perdonar, que te duelen y que cuando la recuerdas te sube como una cosita por ahí. ¿Mm? Tremendo, tremendo. Porque la Sagrada Escritura está diciendo que si tú no perdonas, no alcanzarás el perdón de Dios. La valía es muy alta. La regla es muy alta que está colocándonos el Señor aquí, en Mateo capítulo 6. Es tremendo.
Es tremendo. Porque aquí está hablando acerca de faltas, de deudas morales. ¿Mm? Y esas deudas morales ¿cómo se castigan las deudas morales? ¿Mm? ¿Cómo se pagan las deudas morales? La única forma de pagar una deuda moral es a través del perdón. ¿Mm? Muchos quieren el pan de cada día. Hablábamos esta mañana del pan de cada día. Amén. Queremos el pan de cada día. Pero la pregunta es, ¿estamos dispuestos a que nuestra vida sea perdonada? Porque el pan de cada día, de una u otra manera, a alguien que va a ser sacrificado, como por ejemplo un animalito, un marraní, un cerdito, un pollito de esos de engorde, el pan de cada día engorda para la matanza. Cuando yo espero que Dios me dé el pan de cada día y me devuelva la enseñanza esta mañana, pero no estoy dispuesto a perdonar, estoy siendo engordado para la matanza. Si no perdonamos a los hombres las ofensas que nos han hecho, no podríamos nosotros esperar que sean perdonadas nuestras faltas. Uy, eso es muy bravo. Pero es un principio bíblico. Lo vemos en Mateo 6. Mateo 18 también nos lo acaba de mostrar. Santiago capítulo 5, versículo 5. Dice, habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en el día de la matanza. Y está hablando, es una exhortación a la gente que se han llenado de todo. Es más, algunos le llaman a eso que es que la exhortación a los ricos. Pero no es en ese sentido, es en el sentido de que recibimos y qué. Si nosotros, hay un principio, si nosotros no aprendemos a que se nos perdone, no vamos a aprender a perdonar. Mateo 18 nos acaba de demostrar una persona que fue perdonada y fue negligente porque no se identificó con la persona que le perdonó. Y no fue capaz de perdonar. Señor, perdóname, perdóname de la manera que yo perdono a otros. El pecado humano deja a un individuo en una bancarrota. Sí, lo deja en una bancarrota espiritual, sin esperanza, arruinado. Por eso cuando llegamos al Señor, pues qué bendición, ¿cierto? ¿Se acuerdan en ese ejemplo que acabamos de leer, Mateo 18, que nos da el Señor? Tremendo, habla de 10,000 talentos. Es una condición de deuda espiritual. Pero ese hombre fue perdonado por 10,000 talentos. Imagínense que en la época de Jesús, para que tengamos una ilustración, Judea, Idumea, Samaria y Perea pagaban de impuestos 800 talentos. Y este hombre debía 10,000 talentos. El esclavo joven valía un talento. Un esclavo joven valía un talento. En segunda de Crónicas 25:6 dice que Amasías tomó sueldo por 100 talentos de plata a 100,000 hombres valientes. El arca del pacto fue hecho por un valor de 30 talentos. Éxodo 38:24. O sea, 10,000 talentos este tipo le dijo al rey que le iba a pagar. No, o sea, trabajando toda su santa vida, honradamente, sin gastarse un peso de su sueldo, este hombre no hubiera podido pagar toda esa deuda que tenía con el rey. Y en la ilustración que nosotros estamos viendo en Mateo
capítulo 18, que es el ejemplo, dice, el reino de los cielos es semejante a... Acuérdense que para la interpretación, nosotros de las parábolas, y aquí estamos viendo la de los dos deudores, estamos viendo una comparación que nos va a dar la interpretación del reino de los cielos. Nosotros nunca vamos a poder pagar por lo que Dios nos ha dado. Y sin embargo, muchos de nosotros somos incapaces, entre comillas, de pagar deudas. Hay gente que ha hecho mucho daño. Hay gente que le ha hecho mucho daño a gente. Daños. La joven o la niña o el niño que fue violentado, que fue violado a los 8, 10, 12, 14, 15 años. A lo mejor por un familiar, que las estadísticas más grandes muestran que es por familiares. Y la Biblia dice que tiene que perdonarle al violador. Porque el perdón de Dios es más grande. Dios va a perdonar algo más grande que perdonarle a un violador. Y la persona que fue violada dice, no, pues que lo peor que me pudo haber pasado fue que me violentaron. La mujer que fue engañada por su esposo y durante años ella vivió con él y no se dio cuenta. Y después de 15, 20 años se da cuenta que él tiene hijos de la misma edad de los hijos de ella. Eso es una carga. ¿O no? Me imagino que al despertar y darse cuenta de ese engaño, ¿cierto? Atendí a una mujer el año antepasado con mi esposa y ella estaba que se enloquecía. Su esposo murió y ella pues en su dolor. Y en medio del velorio apareció la otra, una que ella no conocía. ¿Y usted quién es? La esposa, la mujer de él. No, pues ¿cuál mujer de él? Yo soy esposa. ¿Hace cuánto vive usted con él? 20 años, yo también. ¿Cómo así? Yo tengo hijos de tantas edades. Los mismos, tuvo la misma cantidad de hijos, creo que eran 3. Con la una y con la otra, de las mismas edades. Los partos se dieron casi los mismos, en las mismas semanas. O sea, tenían casi la misma edad y las embarazó al mismo tiempo, a las 2, y tuvieron hijos de las mismas edades y eran igual. Eran dos hombres y una niña en cada hogar. Y la esposa, pues que convivió toda la vida, nunca se dio cuenta de eso. Ni ese día esa mujer no sabía si llorar ya de dolor de la pérdida o de dolor de rabia de toda una vida haber sido engañada por este individuo que nunca tuvo los pantalones puestos para eso. Y a mi esposa y a mí nos toca atenderla porque ella en su crisis decide pedirle al Señor que entre en su corazón, pero su herida era tan grande y el maltrato que recibió tan grande que ella cambió y sus hijos mismos asustados intentaron que ella se acercara al Señor y ella por eso nos llama. Y llegamos al tema del perdón. Aprender a perdonarle a un hombre. Es más, la pensión de él, porque una mujer que se le dedicó a él toda la vida, la otra trabajaba y eso, tenerla que partir con otra familia. Y era una pensión muy... No era mayor cosa. O sea, ni siquiera la pensión le quedó a ella. ¿Mm? Muy duro. Y la otra llegó fue a pedir la pensión, la otra de pronto ni le interesaba, pues parecía. Perdonar. Usted se coloca en los zapatos de esta mujer. Bueno, no sé si usted está en la misma condición. Usted dice, pastor, no me coloco en ellos, es que los vivo. No es fácil. Pero el amor de Dios debe de invadir nuestro corazón. Si no experimentas el amor de Dios, te va a carcomer. Y además te quiero decir, Dios te ha perdonado más de lo que tú tienes que perdonar. Porque aunque lo que ha sido para ti es muy duro, Dios perdonó tu pecado, Dios perdonó lo que tú eres, Dios te perdonó y todo lo que tú has sido, Dios te lo ha perdonado. Es una deuda grande, esos 10,000 talentos. Comparado. Yo sé que no hay comparación y que el dolor solo lo vives tú. Pero comparado ese dolor tan grande, esos 10,000 talentos que lo compara, con el perdón que Dios nos va a dar si aprendemos a perdonar. Es como que toda esa millonada
le debíamos a Dios, y lo que nosotros vamos a perdonar, que yo sé que no, por ejemplo, una mujer que ha vivido esta situación, o alguien que ha sido violentado o violado, pero comparado, es como con una deuda de 250.000 pesitos. No hay comparación, ¿cierto? ¿Cuán pecador somos nosotros? Bueno, hay gente que dice, yo no le hago nada mal a nadie, yo no robo, yo no mato, ¿cierto? Pero el hecho de nosotros vivir una vida de pecado nos separa de Dios. Y lo que Dios está dispuesto a perdonar es toda nuestra vida de pecado. Entonces ahí es cuando estas palabras, perdóname de la misma manera que yo he perdonado, tiene forma. Y entonces la pregunta es, bueno, pastor, ¿y si yo no perdono ni estoy dispuesto a perdonar? No vas a ser perdonado. Bueno, ahora alguien me dirá, pastor, es que no es tan fácil, no es de yo tomar la decisión. Es que eso está en el corazón. ¿Cómo hago para perdonar? Ayúdeme a perdonar. No soy capaz. Yo digo, yo perdono y al rato digo que va a perdonar a esa persona y hasta en mis labios salen expresiones toscas y bruscas y, ay, no, que y se le vienen todas esas palabras o todos esos calificativos a esa persona. Siempre he usado, yo no soy un hombre de tantos ejemplos, a veces leo, pero hay unos ejemplos más vivos que he notado, y a veces utilizo algunos ejemplos y hasta continuamente, hablando de ciertos temas, utilizo ciertos, y cuando encuentro un mejor ejemplo lo metería ahí. Pero el ejemplo que se me viene a la mente es el de una joven cristiana, que esa joven cristiana todo el mundo decía, esta niña ama a Dios, consagradita a la comunidad. Siempre estaba en los cultos, siempre estaba sirviendo, estaba dispuesta para todas las cosas espirituales. Pero en un momento en la comunidad viene una campaña, y en esa campaña esta niña escucha, y quienes predican la palabra del Señor hablan de unas experiencias con Dios tan lindas que esta niña nunca las había vivido, a pesar de que ella había tenido momentos muy especiales con Dios. Entonces en la campaña el Señor empezó a tocar corazones y la gente se quebrantaba y el Señor tocaba sus vidas. Y ella sentía que algo le faltaba porque ella no sentía eso tan lindo de Dios para ella, no lo experimentaba. Y entonces ella, al terminar la campaña, el último día hubo un momento muy lindo y la gente sentía el perdón de Dios, unos lloraban, hay formas, ¿cierto? Unos lloran, otros por allá están en un rincón. Cada uno tenemos una forma de expresarlo y hay un toque de Dios en cada vida. Pero ella no sintió ese toque de Dios, o sea, ya amaba a Dios, pero ella había algo raro. Y esa noche ella le dice al Señor, Señor, no sé qué va a pasar, pero o haces algo conmigo o... Y en esa noche ella empezó a orarle a Dios. Y hubo momentos donde ella sí sentía esa presencia del Señor. La vida no es de sentires, la vida espiritual no es de sentires. Pero Dios es tan lindo que como Él nos dio emociones y eso, hay momentos donde tenemos emociones delante de Dios. Y hubo momentos donde ella sentía la presencia de Dios ahí y que Dios hablaba a su corazón. Ella le decía, Señor, Señor, dame unas experiencias contigo preciosas. Y el Señor le decía, yo lo quiero hacer, pero es que tú tienes que perdonar. Y ella decía, no, pero es que, Señor, me queda muy difícil de perdonar. Tienes que perdonar a ese hombre. Y ella decía, no, yo no acabo de perdonar a ese tipo. Ese tipo es malo. No tienes que perdonar, es que si él hubiera cambiado, pues que él no ha cambiado, es el mismo malo, es la misma. Y ella tenía expresiones de basura y esas cosas que solo en el dolor algunas personas sacan, ¿cierto? Yo creo que en tu dolor a veces puedes sacar expresiones horribles. Y ella sacaba eso porque le salía. Y el Señor le decía, tienes que perdonar. Y ella decía, no, yo a ese maldito no lo perdono. Seguía orando y ella sentía que la oración no pasaba del techo. ¿Qué pasa? Ella seguía orando y orando y orando y nada. Y en esa noche pues hubo otro momento donde sintió la presencia del Señor y le decía, Señor, ¿qué pasa? Hazme sentir que tu presencia me cubre y hazme sentir esa paz que necesita mi alma. Acalla mi alma. Y el Señor, Elisa, y el Señor, entonces, en ese momento, empieza a tratar con ella y ella le dice, Señor, pero yo cómo voy a perdonar
a ese maldito que me violentó, a ese maldito que me violó, no puedo. Y ella lloraba de la rabia. Y ella escuchaba y sentía la voz de Dios que decía que lo perdonara. No puedo, es que yo cómo voy a perdonar a ese, que perdonen, yo perdonar a ese maldito. Y entonces empezaba esa rabia y esa furia, ese dolor. Y en medio de eso, pues, la presencia del Señor se iba, pasaba la noche. Ella seguía orando. Toda la noche fue una lucha. Y hubo un momento tan especial, en que la presencia de Dios se hizo tan real otra vez. Y el Señor le dijo que lo perdonara. Y ella dijo, Señor, si fuera cualquier hombre, no sé si, pero lo intentaría. Pero perdonar a ese maldito, y más sabiendo que ese maldito es mi papá. No, y ella lloraba. La presencia del Señor. Ella sentía que se iba, el Señor nunca se va, el Señor está ahí, pero su actitud, y Dios tenía que perdonar, permitir que viniera como esos desiertos. Vuelve a sentir la presencia del Señor. Y el Señor empieza a tratar con su vida y ella dice, no soy capaz. Y el Señor dice, perdónalo. ¿Cómo? Expresa que lo perdonas. Expresar que yo perdono a ese maldito. Y el Señor le decía así. Y ella decía, ay Señor, yo quiero, pero no puedo. Dila, exprésalo con tus labios. Y ella decía, con mis labios, Señor, tío, yo perdono a ese maldito, no, que lo perdones. Y hubo un momento donde ella empezó a expresar y a decir, ay, yo perdono a ese maldito. Yo perdono a ese maldito. Y mientras hablaba, como que sus sentimientos se expresaban y el Espíritu Santo también le ministraba. Y al último terminé diciendo ella, ay, yo perdono a ese maldito. Qué pecado de mi papá. Yo perdono a mi papá. Ay, qué pecado de mi papá. Y empieza ya a llorar. Qué pecado de mi papá, qué pecado de mi papá. Y a llorar. Yo lo perdono. Y mientras ella expresaba el perdón con sus labios sin sentirlo, la presencia del Espíritu Santo tomó su vida. Y ella sintió que el Señor arrancaba de su vida ese gran dolor. Y que ella podía perdonar a ese hombre. Antes maldito, ahora era pobre hombre. Que la había violentado y que era un pobre hombre. Controlado por el mal. Controlado por el pecado. Ese pobre maldito. Porque estaba bajo maldición. Y ella sintió en esa noche tanto amor y tanto pesar por la situación de su padre, que pudo llorar delante de Dios. El perdón de Dios fluyó en ella. A partir de ese día, porque ya rayaba el alba y el Señor le ministraba, y ella lloraba, pasaron las horas y el Señor le ministraba. Ella pudo aprender a perdonar a ese hombre que la había violentado. Qué bendición. Aprender que en el Padre Nuestro hay que aprender a expresar perdón por aquellas personas que nos han hecho tanto daño, tanto daño. Ella experimentó el perdón de Dios. El Padre Nuestro a esta joven se le hizo una realidad. Nunca más esta muchacha fue igual. Su vida fue transformada. Su vida fue cambiada. Y el Padre Nuestro encarnó en ella. Qué especial. Hemos venido de una vida de esclavitud a la libertad de los hijos de Dios. Ojalá y tú experimentes la libertad de ser hecha y de ser hecho hijo de Dios. Y puedas entender que esa deuda de 10,000 talentos que tú tenías en tu vida de pecado puede expresarse claramente en la forma de yo perdonar esos 250,000 pesitos que alguien me debe. ¿Cuánto darías tú por la paz? En mi país, aquí en Colombia, porque puede que no me escuches de Colombia, hay hombres muy ricos. Aquí sabemos, en Colombia muchos sabemos, no voy a decir nombres, pero sabemos que aquí en Colombia hay un hombre muy rico. Muy rico. Y ese hombre no puede comerse un sancochito
una sopa bien condimentada con buena carne y cosas, porque lo mata. Tiene que comer por sonda. Tiene los millones del mundo, pero tiene que alimentarse por sonda. ¿Cuánto pagaría ese hombre por poder comerse un sancochito como el que usted y yo nos comemos? Porque dicen que es que, ay no, ¿qué va a comer esta noche? Ay no, ¿qué voy a comer? El manjar de los pobres, sancocho, la comida de los pobres. Pues los pobres, ojalá hay gente rica pudiese comerse eso porque sus úlceras y sus cosas no permiten que coman eso. Ese hombre, ¿cuánto daría por paz? ¿Cuánto daría por comerse un sancochito? Qué bendición que el Señor nos puede perdonar. ¿Cuánto das tú en esta hora por tu perdón? No estoy hablando de dinero, estoy hablando de tu vida. Es algo que la paz de Dios no se compra. ¿No será que podrías perdonar a esa persona tan mala? Porque puede que sea muy mala la maldad que te ha hecho. ¿Mm? Perdonar viene de una palabra que es afiemi. Y la palabra significa enviar fuera, arrancar, sacar, despedir, remitir. Y cuando habla de este término, siempre está relacionado con o deudas que quedan totalmente canceladas, o también como lo enseña Mateo 9:2 y el capítulo 9, versículo 2, 5 y 6. Capítulo 12, donde son los pecados que han sido remitidos, quitados. Toda una naturaleza de pecado que Dios va a sacar de nuestras vidas y va a enviarlos fuera. ¿Cuántas veces, cuánta gente ha querido vencer el vicio? En estos días he tenido la oportunidad de estar con gente muy apegada al vicio. Mucho. Demasiado. Y muchos de esos me dicen, pastor, yo quiero cambiar, pero no puedo. No puedo. Bueno, iglesia, yo sé que tú no puedes dejar de consumir tus drogas. Tú no puedes. Pero Dios, al perdonar tu pecado, te va a desatar. A lo mejor tú estás apegado a cosas. Estás apegado a pastillas para dormir. Estás apegado a sustancias. Apegado al licor por una gran depresión. Conozco un hombre que me decía, yo no voy a dejar de beber nunca porque mi padre se me murió y ese hombre ya tenía 60 años. El que sentía no dejar de beber porque mi padre me murió a 20 años. 20 años consumiendo licor porque no es capaz. Y algunos se ríen, eso ya es bobada, eso ya es sinvergüenzada. Es una opresión que está viviendo y sencillamente lo está viviendo por falta de perdón. No le perdonaba a los médicos en no haber atendido bien a su papá. Yo creo que Dios permitió eso. Uno ya entiende desde este punto de la barrera que Dios permite que esas cosas buenas o malas sucedan y hay un propósito. Este hombre, ¿qué necesita? Necesita el perdón de Dios en su vida. El bálsamo de Dios. Por eso el Padre Nuestro no lo ora cualquiera, hermano. El Padre Nuestro parece que... ¿Cuántas veces rezamos el Padre Nuestro? Es más, uno iba y ahí en la parroquia le decían, no, uno se sentaba, ay Padre, déjame. ¿Qué pasó? No, que yo vaya 10 Padre Nuestro y tantas Ave Marías. Y nosotros nos íbamos, Padre, esto que está en los cielos, o sea, tu nombre. Las viejitas se dormían ahí con su camándula. No, un solo Padre Nuestro. Pero un solo Padre Nuestro nos derrota si no estamos nosotros experimentando el amor de Dios. ¿Por qué? Porque es dejar que la misericordia de Dios cubra nuestras vidas. Si yo experimento el perdón de Dios, tendré la capacidad de perdonar. Ver a Jesús en una cruz, por allá en Lucas 23, bueno, hay muchos pasajes de los 4 evangelios, pero en el capítulo 23, 34, cuando Jesús los ve a ellos, lo crucifican, se burlan de ellos, venden sus vestidos, sucede todo lo que sucede en la crucifixión de Cristo.
acá. Y decir, Padre, perdónalos. Perdónalos. Pero Jesús sabía que no sabíamos lo que hacíamos. Pero Jesús conocía el corazón de ellos. Pero Jesús había venido a sanar el corazón del hombre. Un rabino, me impresionó mucho esta historia de este rabino. Estando en Jerusalén, caminaba, y en Jerusalén por lo regular es plano, pero sí hay ciertas inclinaciones. Y un ladrón le vio el reloj del rabino. Alguien le regaló al rabino un reloj carísimo, de muchos millones. Hay relojes costosos, ¿cierto? 20 millones, 30 millones, no sé. Y alguien le dio por regalarle al rabino ese reloj. Y el ladrón vio ese reloj y dijo, esto, ahí está la plata. Y salió corriendo. Pero el rabino no se quedó atrás. Eso se vino detrás del ladrón y ¡ey, ey, ey! ¡Pare, pare! Y el ladrón lo miraba y decía, ¡pare! Oiga, yo paro y usted me lincha, usted me manda a linchar. Y el rabino venía detrás de él, para, tranquilo, para, hijo, pare. Ay, yo no paro. El rabino ya medio obeso. Este hombre era una persona que permanecía en la calle, también con sus limitaciones físicas, aunque flaco, pero mal alimentado. Y ahí cuál era el que corría menos o cuál era el que quedaba más. Y subiendo la loma, ya los dos alcanzados, para. Y el otro, no, ni loco, yo no te paro. Para un momento, detente. Y ya en la mitad de la loma, los dos ahí cogiendo aire. Ay. El rabino le dice, te lo regalo. ¿Cómo? Es que yo te estoy persiguiendo porque yo no quiero que te pierdas. Te lo regalo. La preocupación del rabino no eran esos no sé cuántos millones. La preocupación del rabino es la misma preocupación que el Padre Nuestro te pide a ti y me pide a mí. No, el rabino no estaba saliendo por las redes sociales, acaben con ese ratón o ratón femenino, ¿cierto? Que le dicen ratón, bueno, acaben con esa mala persona, y ojalá y le dijeran mala persona, eso lo tratan de cosas puercas, porque de cosas feas. No. El corazón de un hijo de Dios es un corazón perdonador. Tu corazón es un corazón que debe ser perdonador. Tu corazón debe ser un corazón que donde fluya ese amor de Dios. Dios te ha perdonado. Gózate en el día de hoy que Dios te ha perdonado. Y si Dios te ha sido capaz de perdonar, ¿sabe qué cosas? ¿No serás capaz de perdonarle a tu padre ese abandono? A ese hombre, ese maltrato de vida que te dio, que te da. A esos hijos, a esa persona que te ha hecho tanto daño. Yo pasaba hoy por alguna calle de Sabaneta y yo vi esta semana en redes sociales que denunciaban de una persona de Venezuela que no había pagado un arriendo por las condiciones económicas que vimos y que lo habían echado de la casa. Y este hombre estaba hablando y yo estaba detrás de él y estaba contándole a un funcionario de la alcaldía buscando solución que lo estaban echando de ese lugar y que los policiales no fueron capaces de solucionarlo. Y hay una norma en Colombia mientras el coronavirus que si una persona por esas cuestiones económicas no podía pagar, pues no lo podían echar, y él estaba como en esa. Y yo lo miraba y decía, Dios mío, porque es que es fácil uno escuchar eso y ya, pero si ese muchacho sale hoy con ese virus en las calles, bueno, y se enfermara y fuese hospitalizado, lo humano para él, ¿qué sería? Odiar. ¿Odiar a quién? A esta persona que lo mandó a enfermarse. Bueno, Dios estaba abriéndole la puerta y como que hubo solución. Hay que ser como Dios, en su misericordia. En su misericordia. Éxodo 34, 6 y 7. Es que hermano, cuando uno ve a un Dios, cuando los judíos salen de Egipto, la gente de Egipto ve a un Dios poderoso que lo sacó con una mano poderosa. 10 plagas tan terribles y la última la peor. Mueren todos los primogénitos egipcios.
Pero el pueblo de Israel ven a un Dios tan grande que es capaz de librarlos de un imperio donde ellos no tenían armas. Ellos eran una potencia mundial, Egipto, y estos no tenían armas ni tenían nada. Y ellos terminan diciendo, Jehová, que hizo 34 del 6 al 7, recordando todas las hazañas, como Dios, tantas cosas que había hecho por él, porque no fue solamente eso, sino cuando van a Egipto, cuando salen de Egipto, cuando pasan el Mar Rojo, cómo le sustenta a tantos miles de personas Dios, sin los recursos, sin poder cultivar, porque ellos fueron caminando por el desierto como nómadas. Y terminan diciendo, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millones, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Uy, hermano, estamos hablando de un pueblo que conoció a un Dios poderoso. ¿Por qué Dios en 15 días, 16 días que duraba la salida de ellos de Egipto para entrar a la tierra prometida, por qué no los llevó en eje? Bueno, por ser un pueblo tan grande pudieron haber demorado más de 30 días. Sencillo. Porque había que limpiar el corazón de ellos. Y como dijo un gran teólogo, ¿cierto? Es más fácil sacar a Israel de Egipto que a Egipto del corazón de Israel, porque se les habían pegado lo que habían visto en los egipcios, la falta de perdón, la vida, todo lo que vivían los egipcios. Tremendo. Entonces Dios los lleva al desierto por 40 años. Eso se demoraron ellos. En vez de pasar en 15 días, un mes, 40 años. ¿Hace cuánto estás cruzando ese desierto? ¿Hace cuánto conoces del Señor? ¿Hace cuántos vas a una iglesia cristiana? Y todavía no eres capaz de orar el Padre Nuestro. No lo oras. No lo oras. Mire lo que dice: espera Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia abundante y redención con él. Salmo 137. Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, o sea, rojos, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran como la grana, sí, pero ahora dice, como la nieve serán emblanquecidos, ahora sí, si fueren rojos, perdónenme, como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Ay, perdón de Dios, es hermoso. Dios es hermoso. Él es benigno para los ingratos, con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Lucas 6, 35, 36. O Efesios 6, 34, 32. Antes sed benignos unos con otros y misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿O qué tal, como nos dice Colosenses 3, versículos 12 y 13? Vestidos pues como escogidos de Dios y santos, amados de entrañable, hermano, entrañable misericordia. ¿Usted cree que, ay, no, me dolió el corazón? No, ellos cuando una mujer siente un gran dolor, ¿a dónde manda la mano? Al corazón. Una madre que su hijo le dan una noticia, murió su hijo, ¿dónde siente un vacío aquí, cierto? Un dolor aquí, y ella lo tuvo también, pero estas son las entrañas. Entonces cuando dice que debemos vestirnos como de entrañable misericordia, es que de aquí salga ese poder de Dios para tener la capacidad de perdón. Él dice que nos vistamos de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportando los unos a los otros y perdonando los unos a otros. Y si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, de la misma manera hacedlo vosotros. Hermanos, si no es el poder de Dios el que nos toma, no somos capaces de perdonar. No somos capaces de perdonar. Hay que tener el corazón de Dios para perdonar. Hay que tener el corazón para perdonar. Nosotros necesitamos pedirle al Señor el perdón. Este es uno de los frutos del Espíritu en nosotros. Si tú no eres capaz de perdonar,
¿cómo esperas que Dios te perdone? No podría Dios. A esta joven Dios le dijo, yo te quiero bendecir. ¿Se acuerda el ejemplo anterior? Es que yo te quiero bendecir, yo lo quiero hacer. Yo no estoy no queriendo hacerlo, pero hay algo que te impide. ¿Qué me impide que le perdones a ese hombre ese mal? No, ese maldito yo no le perdono. Dios lo quiere hacer. Es más, sobre cada uno de nuestras vidas hay bendiciones. De pronto tú estás diciendo, Señor, ¿cuándo me vas a bendecir? No, la bendición está sobre tu cabeza. La bendición está sobre todos los hijos de Dios. Ay, pero entonces, ¿por qué no me llega? Impedimentos a nuestra vida. Es más, la Biblia habla, vamos a llegar allá en los estudios bíblicos, y nos habla de impedimentos que nosotros tenemos a la oración. Impedimento de orar el Padre Nuestro. Por eso es difícil para algunos vivir el Evangelio. No han aprendido a perdonar. Porque hay muchos en la cárcel no fueron capaces de perdonar. En la historia de los Estados Unidos se habla de Abraham Lincoln, ¿cierto? Él tenía un oponente muy bravo que era Edward Stanton. Stanton le llamó a Lincoln payaso y le llamó gorila original. ¿Sabes qué hizo Lincoln? Hermano, Lincoln era un hombre que tuvo una experiencia bonita con el Señor. Lincoln llamó a Stanton y le pidió que sirviera con él como secretario de guerra en su gobierno. Muere Lincoln asesinado. ¿Y sabe qué tiene que decir Stanton? Hablando de Lincoln, ahí en su sepultura, aquí yace el líder más grande que este país ha conocido. En mis años mozos, jóvenes, estaba yo en el colegio, había conocido al Señor, estaba experimentando ese cambio porque yo venía de una vida difícil, de ser maltratado, ultrajado, llegué a odiar a mi papá, me tocó perdonar a mi papá en mi vida. Y en el colegio conocí un compañero horrible, y yo con él tuve momentos duros, nos enfrentamos duro, nos dimos duro. Y una vez en la iglesia estaban predicando del amor, del perdón, de los enemigos, y yo decía, es que yo perdoné a Lea. Me lo quiero volver a encontrar. Nunca más después del colegio me lo volví a encontrar. Héctor, no me llega el apellido en este instante. Ojalá ahí me estuviera viendo y tuviéramos la oportunidad de abrazarnos. Y Héctor, teníamos muchas cosas opuestas, pero su padre, que tenía una empresa de medias, o vendía medias o distribuía medias, fue asesinado. Y a mí me tocó ver pues la empresa, además, que tuvo crisis económica y todo, el hombre se murió, habían deudas, ellos quedaron en la calle. Y a mí me tocó ver a este muchacho Héctor en una crisis económica muy brava, y me tocó ver su ropa, sus cosas, su deterioro los días. Y yo empecé a sentir una carga por este muchacho. Y le empecé a decir al Señor, Señor, ayúdame a amar a este muchacho. Pues ya lo había empezado a sentir. Y ayúdame a acercarme. Pero yo me le acercaba y le decía, hombre, Héctor, me da muy duro lo de tu papá. Que quítate vos de aquí, ¿qué tal? ¿Qué me vas a hablar vos a mí? Pues yo a metros. Y con su dolor peor. Señor, ¿yo cómo me gano a Héctor? Y yo recuerdo que un día salimos al patio, pues él no tenía dinero. En su economía me di cuenta que era muy... No sé cómo vivía, no sé si vivía lejos del colegio, si venía a pie. Muy lejos, muy del otro lado del río. Nosotros me daban Aranjuez y él vivía... ¿Cómo, Señor? Y ese día, pues mi papá tenía buenos negocios en esa época y me daba demasiado dinero. Eran boteretas, botaba el dinero que mi papá me daba. Y yo dije, Dios mío... Y ese día fui a comprar 2 desayunos buenos. Él estaba sentado en el suelo, por allá, que nadie lo viera. Y yo traje una gaseosa grande, un buen alimento, y yo me senté al lado de él. Y le dije, hágale, hermano. Y él dijo, no, oigan a este, de vos. Y yo,
entonces te vas a pinchar, pues te vas a pinchar, come a ver, hombre, y empecé. Y en los recreos empecé a salir y a compartir el alimento con él. Y empezamos a hablar. Después le hablé de ese. Yo creo que tiene que estar en los caminos de Dios hoy. Me lloré delante de la presencia de Dios. Fuimos muy buenos amigos, nos cuidamos la espalda, nos hicimos muy buenos amigos en el colegio. Ojalá y lo volviera a encontrar. Experimenté el amor de Dios hacia alguien que repudiaba. Pero me di cuenta que era un ser humano igual a mi persona, con las mismas necesidades que yo tenía. Hay alguien que está esperando tu perdón. ¿Por qué no cierras tus ojos? Ahí donde estás. Y le dices al Señor, dame la capacidad de perdonar. Sí, Señor. Dame la capacidad de acercarme a aquella persona a la que le he hecho, por la que he sentido rabia. De pronto es la peor persona del mundo. Pero gracias porque tu palabra dice que lo vil y lo menospreciable escogiste para avergonzar a los que nos creemos sabios. Aquí estamos, Dios. Aquí estamos, Señor. Gracias. Gracias, Señor.